You know, this kind of thing, and it's momentary. It usually hits at night, but. Army intel had a Harvey Lee Oswald on file. All those files have been destroyed. Many strange things were happening, and your Lee Harvey Oswald had nothing to do with them. En una escena de John F.K. de Oliver Stone, dos hombres comparten sus decepciones frente a la política estatal mientras le dan la espalda al National Mall, arquitectura que hace homenaje a los padres de la patria en Estados Unidos. Binder, una película que también tiene escenas conspirativas, de igual manera define una sociedad dándole la espalda al poder político, incluso en los instantes en que ejerce sus protocolos más solemnes, caso en un discurso presidencial durante la ceremonia a un héroe caído, la del viejo rico o símbolo de una concentración económica. Importante identificar que aquí el poder político está fuertemente vinculado al poder económico. Ahora, al reconocerse un escenario expuesto a una clara brecha social, se comprende ese desencanto del sector social hacia los discursos y los agentes políticos. Lo político es ejecutor de un ritual poco serio y además improvisado. De ahí esa lógica de cómo un sujeto desprovisto de cordura se convierte en el gurú y portavoz del bloque político y económico. What sort of gardener would you be, Mr. Gardner? I am a very serious gardener. Oh, I'm sure you are, Mr. Gardner. I'm sure you are. Mark. Vemos así a todo un estado comandado por las ideas descabelladas de un orate, de pocas palabras que, ciertamente, no cuenta con antecedentes escandalosos. What about Chauncey Gardner? But what do we know of the man? Absolutely nothing. We don't have an inkling of his past. Correct. Chauncey es el modelo político por excelencia. Chauncey, I've never seen anyone handle the press the way you do. You were so cool and detached. Esta es la historia de ricos y políticos adoptando y obedeciendo a las predicciones de un imbécil a quien han tomado cariño, tal vez porque algo de este les recuerda a ellos mismos. En Playtime de Jacques Tati sucede algo particular. Monsieur Hulot, el alter ego del director francés, no es más el Buster Keaton o el Stan Laurel que pone de cabeza el espacio, sino es más bien el espacio el que confunde al inofensivo provinciano. Específicamente es la modernidad la que lo desconcierta. Este desencuentro también se representa en Binder. Excuse me, I'm very hungry. Could you give me some lunch? Peter Sellers es el equivalente a un extranjero ingresando a una nueva urbanidad que percibe como extraña y reveladora. De ahí el fondo musical de Así habló Zaratustra en clave funk. Chauncey, cual simio que sale de su cueva, se entiende por qué su área original es toda oscuridad, mira un abanico de conocimientos, tal vez revolucionarios para su naturaleza incipiente. Lo cierto es que este es un simio muy especial que no decide aprender. Si Hulot sobrevive a París por casualidad, este nunca se amolda a la misma. Es decir, Chauncey no solo sobrevive a la gran capital de Washington DC por casualidad, sino que además este espacio es el que se amolda al individuo, y todo gracias al gag. Esta es una sátira de cómo el gag se convierte en el idioma oficial de una sociedad privilegiada, la misma que no duda en darle atención y refugio a un analfabeto a cambio de majadería. En efecto, ese es un comportamiento que no le hubiera funcionado a este simplón en una realidad lejana a las fantasías de políticos enriquecidos, esa otra clase de simios. We certainly do.
It's for sure a white man's world in America. It is possible to be flooded in one part. En 1988, John Carpenter realiza de una manera magistral una sátira al impacto generado por el Reaganomics o estrategia neoliberal, en donde el sector público pasa a manos del sector privado, al que además le reducen la fiscalización estatal. El saldo, una gran alza de desempleo y también consumismo en su máxima expresión. En consecuencia, se amplió una gran brecha social, los pobres se volvieron más pobres y ascendía una nueva casta de ricos. 39%. You mean your business was shut down? What'd I tell you? That's exactly what I mean. The businessman today is at the mercy of kid lawyers from the SEC. En efecto, Binder es vaticinador, a propósito de aristócratas muriendo y una nueva generación de emprendedores alistándose para el éxito a partir de la explotación de bienes ajenos. A finales de los 70, Estados Unidos está a un paso de la gloria consumista, o sea, desde entonces se vivía una temporada de adiestramiento de las masas para que piensen menos y consuman más. Es aquí donde ingresa a la arena la televisión, herramienta esencial para la instrucción. Carpenter observa la virtualidad como un método de encarcelamiento. La pantalla te atrapa en una realidad aparente a fin de alejarte de las verdaderas apariencias, las que, por ejemplo, los políticos ocultan tras una careta, impulsadas por normativas o estrategias que no hacen más que seguir ampliando la brecha económica. No es gratuito que luego de verse reflejado en la televisión, Chansey inicia su nueva vida, su fantasía ideal, aquella que los comerciales, series o programas en vivo por entonces vendían a una comunidad sumisa y pasiva. Chansey es una víctima de la televisión. Es la historia de un jardinero que se convirtió consejero presidencial, material para un reality. He does talk like one, but I think he's brilliant. En Binder vemos a un hombre que sale de su refugio o espacio natural, ese escenario erróneamente interpretado como lo no civilizado. I raised that boy since he was the size of a piston. And I'll say right now he never learned to read and write. La película de Hal Ashby hace alusión a la dicotomía civilización-barbarie, pensamiento que nos remonta a la Ilustración, época en que nacieron ideologías que justificaban la privatización de las cosas o el humano mismo, también denominado esclavismo. Al igual que en Binder, en Lázaro Felice vemos cómo un protagonista sumiso es materia de explotación por parte de un poder social. Just how long have you been living here, Mr. Chan? Ever since I can remember. Ever since I was a child, I've worked in this garden. Chansey y Lázaro son ejemplos del buen salvaje, tópico acuñado por Jean-Jacques Rousseau, filósofo ilustrado que fue contracorriente de su generación. Rousseau afirmaba que la naturaleza humana es bondadosa y es más bien la civilización y sus normativas las que la pervierten. Lo cierto es que estas películas no reflejan casos de personajes corrompiéndose. Tanto Ashby como Alice Rohrwacher, directora de Lázaro Felice, son conscientes de que el esclavismo es un espectro acuñado en la modernidad. El sistema aprendió a mantenerlos sumisos para seguirlos explotando. Ma tu non hai paura? E di cosa? Ma che si accorgano dell'inganno. Gli esseri umani sono come bestie, animali. Liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù e quindi destinarli alla sofferenza. Per adesso patiscono, ma non lo sanno.
No es conveniente corromperlos o adiestrarlos. Mr. Franklin, I must ask you and Miss Hayes to keep this incident with Mr. Gardner strictly to yourselves. Chansey es una víctima del sistema. And you really are a gardener, aren't you? I am. Gardner. Su condición de esclavo, sea siendo un jardinero o un asesor de Estado, es irrenunciable, y alertar públicamente esa realidad sería pues el deceso de una comunidad dominante. I understand.